Desde la Escuela Sindical de ANDE, en Costa Rica, queremos invitarles a toda nuestra afiliación y público en general a revisar este tema que nos preocupa y nos ocupa para nuestra formación política y nuestros conocimientos en el tema de geopolítica internacional. Hoy tenemos a Thelma Luzani, especialista, analista en el área, y desde nuestra formación política queremos ver qué está pasando en el mundo en tema geopolítico, entendiendo por ahí todas las relaciones de poder que se dan entre las naciones, entre los estados, y que repercuten en la política, en lo económico y, por supuesto, en las políticas nacionales, en educación, y nos repercute a nosotras y a nosotros como personas civiles de estas naciones y de estos estados. Con Thelma vamos a tener ese análisis un poco general, y desde la Escuela Sindical, en conjunto con nuestro asesor en economía, Lorenzo Ramírez, nos unimos un poco para discutir, analizar y darles a ustedes estas informaciones y también valorar desde la Escuela Sindical y desde la visión y la perspectiva sindical todo esto que está pasando y qué nos puede repercutir en nuestra lucha social, en nuestra lucha política y en nuestra lucha por la defensa de la educación pública. Bienvenidos, compañeras y compañeros. En este mundo cambiante, en este mundo internacional de incertidumbre y de cambios constantes, vamos a tener la dicha de contar con la analista internacional y periodista argentina Thelma Luzani para trabajar temas de geopolítica actual. Thelma, muchas gracias por acompañarnos. Esta sería la primera pregunta. ¿Qué es la geopolítica y por qué es importante en el contexto actual? La geopolítica, como su nombre lo indica, es pensar la política no solamente en relación a lo interno de cada país, sino en la relación entre los países, ¿no es cierto? Y en este momento, hace varios años, yo diría quizás décadas, en que el mundo se está transformando con tal profundidad y con tal velocidad que entender las relaciones geopolíticas y geoeconómicas entre los países se vuelve algo fundamental, porque ya no podemos pensar que estamos aislados ni que las políticas que tomamos en nuestros propios países no impactan en el resto. Y al revés, las medidas que toman los grandes poderes, los grandes países, los países de mucho peso y de mucho poder, también impactan en cada uno de nosotros. Entonces es fundamental pensarlo así, como viendo la película un poco entera y en grande, ¿no es cierto? Lamentablemente, no sé en Costa Rica, pero acá en Argentina, lamentablemente se le da muchísimo, pero muchísimo más importancia a la política nacional, a lo que está pasando el día a día, a la cosa más pequeña, que por supuesto tiene mucha importancia desde ya, pero no tanto a esa visión más amplia que, en mi opinión, permite entender mucho mejor las situaciones que estamos pasando. ¿Nos podría explicar de qué se trata y qué es la visión de mundo unipolar y la visión de mundo multipolar en el contexto de la dinámica de la geopolítica actual? Y de la misma manera nos gustaría saber qué papel juega en esta dinámica, en esta visión, Estados Unidos y China, y por último, ¿qué papel juega América Latina en todo esto? Bueno, esa es una pregunta clave, porque efectivamente, tengo que hacer un poquitín de historia, pero efectivamente nosotros pasamos por varias etapas durante el siglo XX. Después de la Segunda Guerra Mundial de 1945, decíamos que estábamos en un mundo bipolar, ¿no? Donde había dos potencias que a su vez disputaban entre sí, pero que tenían una ideología y una serie de valores y de formas de ver el mundo tan distinta, tan opuesta, que cada una trataba de primar sobre la otra. Me estoy refiriendo a Estados Unidos
como la cabeza, digamos, o el referente del capitalismo, y la Unión Soviética, que por el contrario había hecho una revolución en 1917 y proponía otro mundo, otro sistema económico, otras relaciones humanas, que, bueno, para resumir, sería el socialismo. Por supuesto que había varios países que habían adoptado esa forma, por ejemplo, Cuba, en Centroamérica, o en el Caribe, por ejemplo, Vietnam, en Asia, o mismo China, en Asia. Es decir, que el mundo estaba de alguna manera separado en dos, y por eso hablábamos de un mundo bipolar. Pero cuando cae la Unión Soviética en 1991, esta bipolaridad pasa a ser unipolaridad, porque Estados Unidos, como potencia triunfante, lo que hace es imponer al resto del planeta su forma de ver el mundo, su perspectiva, su ideología, su economía, su sistema económico. Por ejemplo, el capitalismo, que se convirtió de una manera muy acelerada en neoliberalismo. Había en aquel momento, estamos hablando de la Unión Soviética, cayó en 1991, así que estamos hablando de la última década del siglo XX. Había una doctrina que impuso Estados Unidos, que se llamaba el Consenso de Washington, que tenía los puntos que se pretendía que todo el mundo siguiera sí o sí. Se impuso también a nivel político, pero más o menos. Por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de Latinoamérica, se desaparecieron de alguna manera los golpes de Estado, los gobiernos militares. Hubo como una apertura más a un sistema democrático, siempre dentro del esquema de Estados Unidos, ¿no? Lo que ellos entienden por democracia, con un Congreso que puede ser de 2 cámaras o de una, con 3 poderes, poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, pero si les convenía a Estados Unidos también aceptaban otros sistemas. Por ejemplo, Arabia Saudita, que es una monarquía absoluta, donde hay una familia que es la que manda, la que tiene, que es la dueña de todo, la que manda, la que decide. Bueno, en ese caso Estados Unidos, como era un aliado que le importaba, bueno, no tenía tanta exigencia en cuanto al sistema político, pero sí al tema económico. El sistema económico, el neoliberalismo, se impuso, se quiso imponer a todos los países del mundo, por supuesto no pudo. Por ejemplo, en el caso de China adoptó algunas cosas de ese precepto, como por ejemplo ingresar a la Organización Mundial del Comercio, pero no es que aceptó todas las formas del neoliberalismo, sino aquellas que le convenía como país, que le convenía a los chinos, a los ciudadanos, no al poder o no al gobierno. Ese momento de unipolaridad, es mi opinión, la lectura que yo hago de este tema, duró muy poco. Duró, en mi opinión, apenas 10 años, o quizás menos. Yo marco 2 momentos que son muy importantes para indicar que ya Estados Unidos no tenía el dominio total sobre el resto del planeta. Uno de esos momentos es 1999, cuando gana el comandante Hugo Chávez la presidencia de Venezuela, porque Hugo Chávez lo que hace es rescatar una cantidad de conceptos del sistema socialista, una cantidad incluso de palabras, de valores, que esto era hasta ese momento, digamos, prohibido o rechazado por Estados Unidos. Entonces, vemos que en 1999 aparece un gobierno, un país, donde demuestra que el poder de Estados Unidos no era tan omnipotente como se veía hasta ese momento. Porque efectivamente ganó, si bien quisieron hacerle un golpe de Estado en el año 2002, la realidad es que siguió. Cambió la Constitución, hizo una Constitución diferente, es decir, de alguna manera se enfrentó al sistema neoliberal de Estados Unidos y Estados Unidos no pudo hacer nada. Entonces eso ya, para mí,
indica que el poder unipolar de Estados Unidos ya tenía algunas fisuras. Y como esto podemos marcar otro, podemos marcar desde ya Cuba, podemos marcar desde ya China. Pero esto progresivamente, en el siglo XXI, cuando empieza el siglo XXI, se ve, florece, digamos, emerge de una manera muy evidente. En nuestra región fueron las décadas en que, en el año 2002 triunfa Lula da Silva, que era un presidente sindicalista, hasta ahora rechazado, digamos, hasta esa época, todo el siglo XX. Lula se presentó varias veces como candidato presidencial, pero era totalmente impensable que el Partido de los Trabajadores pudiera poner un presidente, nada más ni menos que en un país como Brasil, de tanta importancia. Entonces, luego viene Néstor Kirchner en Argentina, después viene Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, y así sucesivamente. Se va viendo que Estados Unidos está perdiendo posibilidades de manejar un mundo como a su imagen y semejanza. Por supuesto que hay intentos de que esto no sea así. Hubo golpe en Honduras, hubo intentos de asesinar a Evo 2 o 3 veces, cuando era presidente me refiero, ¿no? Hubo golpes más tradicionales y menos tradicionales, a Lula lo metieron preso, etcétera, etcétera. Pero lo que me parece que ya se nota es esto, que ya el mundo unipolar no existía y gradualmente se empieza a ver en aquel momento, estamos hablando en principio del siglo XXI, que por ejemplo China, que estaba como economía número creo que 10 o 7, avanza a una velocidad impresionante, empieza a pasar a todas las potencias históricas europeas, Japón, Italia, Japón no es europeo, pero era una potencia, y pasa a ser un segundo puesto, y realmente hoy día ya sabemos, está disputando claramente desde muchos niveles, desde tecnología, desde economía, desde el poder también de imponer valores, etcétera, desde varios puntos de vista. Nosotros, vos me preguntabas por América Latina y el Caribe, fundamentalmente, y con esto ya redondeo esta pregunta. Es muy importante la pregunta esa, es muy importante. ¿Por qué? No sin Costa Rica, pero creo que también, porque era un discurso, una narrativa norteamericana para toda la región, era que nosotros, América Latina, cuando digo nosotros digo América Latina, ¿no? Éramos irrelevantes. O sea que Estados Unidos tenía tenía todos los ojos puestos en Oriente Medio, tenía todos los ojos puestos en Rusia, tenía todos los ojos puestos en cualquier lugar de la Tierra, menos en América Latina, que no importaba en absoluto. Y era la gran mentira. Fue y sigue siendo la gran mentira. Ahora ya no la pueden decir más. Pero en aquel momento se hacía creer que nosotros éramos irrelevantes. Fíjate a qué punto no lo éramos, que cuando esta región buscó soberanía, buscó independizarse con estos presidentes que yo nombré antes, de la doctrina norteamericana que imponía sí o sí el neoliberalismo, fíjate cómo reacciona Estados Unidos, reacciona de una manera brutal, reacciona con militarización. Entonces eso es importante porque lo primero que pasa cuando se va perdiendo esa unipolaridad y empezamos a entrar a un mundo multipolar es para nosotros darnos cuenta de la importancia que teníamos como región. Esto me parece va a ir increyendo. Cuando uno estudia la historia de Estados Unidos, observa que desde el siglo XIX, ya te diría desde los padres fundadores, cuando vienen los padres fundadores y se independizan del Reino Unido y tienen un proyecto del país, ellos ya tienen esa ambición
de ser los que mandan primero en el continente, después en Occidente y después finalmente en el mundo entero. Siempre han tenido esa ambición. Yo siempre cito a un presidente que fue de fin del siglo XIX, principio del XX, William Taft se llama, que dijo algo así como, no falta mucho para que veamos 3 banderas de Estados Unidos clavadas en el continente, una en el Polo Norte, una en Panamá y otra en el Polo Sur, porque nos corresponde por superioridad moral y racial, ¿no? Esa concepción de expansión, de ser expansionistas y de imponer su superioridad, su autodenominada superioridad, porque ellos pensaban que los habitantes de nuestras regiones eran seres ineptos, ¿no es cierto? Y que gracias a ellos, que traían la civilización, nosotros íbamos a mejorar. Con esa concepción, Estados Unidos siempre buscó expandirse, como te decía, primero en el continente, después en Occidente y finalmente en el mundo, pero siempre necesitó, y esto es lo más importante, siempre necesitó tener control sobre el patio trasero, como ellos nos llaman. Porque si ellos no tuvieran, si el patio trasero estuviera desordenado, hiciera lo que quisiera, no obedecería y fuera independiente, autónomo o soberano, ellos no hubieran podido expandirse. Necesitaban nuestros puertos, nuestros recursos naturales, nuestra subordinación para poder ser quienes fueron. Y eso sigue siendo así. En este momento en que ellos están en decadencia, lo que necesitan es que el patio trasero se insubordine lo menos posible. Por eso las sanciones contra Brasil, por eso echar a China de Panamá, por eso buscar Argentina con el presidente que tenemos, buscar militarizar y poner bases justo en la puerta de la Antártida, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra región es fundamental para el mundo multipolar que se aproxima. Siguiente pregunta. ¿Podría indicarnos qué significan y qué intereses tienen grupos como el G7 y los BRICS en la dinámica geopolítica actual? Son instituciones que van naciendo a medida que las realidades históricas, políticas, económicas se van, porque la historia, como la vida de las personas, es dinámica, no es que, bueno, yo ahora paso a la etapa, yo ahora cumplo 30 y paso a la etapa de ser adulto, no es así, es toda una transformación, ¿no es cierto? Y con esas transformaciones políticas van surgiendo los organismos que los países se dan para representar esos cambios. Por ejemplo, cuando se creó Naciones Unidas o Bretton Woods, FMI, eran organizaciones que surgían a partir de los proyectos, a partir de las necesidades que se iban teniendo. Bueno, el G7 nace justamente con el fin de la Unión Soviética para, digamos, Estados Unidos quiere armar como un grupo de poderosos. En un momento fue G8, ojo, porque estaba Rusia. Después la echaron a Rusia. Un grupo de países poderosos, sin duda muchos de ellos tienen poder nuclear, como Francia, ricos, como Alemania, y sobre todo subordinados a Estados Unidos. La subordinación es menos brutal que con nosotros cuando nos quieren subordinar. A nosotros nos tienen que subordinar con la mano dura. A ellos los subordinan de otra manera. Pero Europa, la realidad es que después de la Segunda Guerra Mundial, gradualmente fue un apéndice de los Estados Unidos. Entonces vemos, se formó el G7, que tenía como objetivo sostener a Estados Unidos como la gran potencia unipolar, y lo que surge a medida en los primeros años del siglo XXI es otra asociación a partir de la idea de Rusia y de China, sobre todo, de armar una asociación que yo creo que no tiene las mismas características para nada, y de hecho creo que todavía le falta
no tiene, digamos, no hay una secretaría general que dice cómo es los BRICS. Es una reunión de los países, primero eran 4, después 5, ahora 11, que entienden que tienen valores comunes, que entienden que tienen proyectos comunes, que entienden que les conviene cooperar entre sí en lugar de estar permanentemente litigando, que les conviene intercambiar en sus propias monedas en lugar de pasar por el dólar, porque eso de pasar por el dólar es una imposición de Estados Unidos después de 1945, justamente en Bretton Woods se decide eso por presión de Estados Unidos, obviamente. Entonces, digamos que las características de los dos son bien diferentes. Se usan a veces para medir fuerzas. Pues, no, el G7 tiene tal PBI y los BRICS tienen tal otro PBI. A los periodistas nos sirve a veces para hacer comparaciones, pero la realidad es que tienen orígenes y características muy diferentes. Cuarta pregunta. ¿Podría explicarnos cuál es el papel de Medio Oriente y el papel de África en toda esta dinámica geopolítica? Mira, África, como todas las zonas, en parte nosotros, pero a nosotros no nos tocó tanto, como todas las zonas colonizadas, que fueron colonizadas por grandes potencias, son destruidas por esos colonizadores. Ellos, la forma que tienen de dominarnos es que estemos separados, que nos peleemos entre nosotros, que no nos juntemos para enfrentarlos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por ejemplo, la CELAC, para ellos es un dolor de cabeza. Querrían que no existiera. Pero a nosotros nos cuesta justamente funcionar por eso, por las trabas que nos ponen, ¿no? África, además, sus colonizadores pusieron límites, a nosotros también, pero a ellos creo que todavía peor, límites geográficos, separando pueblos, juntando pueblos que no tenían nada que ver entre sí, o lenguas, incluso que hablaban lenguas distintas, que no se comprendían, porque nosotros tenemos la ventaja de que hablamos todos una lengua común, y el portugués no lo entendemos, y el Brasil nos entiende a nosotros, pero que eso es no sé, una bendición que tenemos nosotros acá en el continente, ¿no es cierto? Lo que yo estoy hablando con vos y vos me entendés todo. O sea, no tenemos que pasar por el inglés, no tenemos que pasar por ninguna lengua franca. Pero bueno, el caso de África es un país riquísimo, por supuesto, pero totalmente castigado. A principios del siglo, cuando yo te hablaba de esta emergencia de China, te nombré primero al comandante Hugo Chávez, pero también China empezó a aparecer de una manera como bien plantado. Yo recuerdo, por ejemplo, momentos en que estaba Bush padre y venía una visita de China a la Casa Blanca y lo maltrataba. Eso dejó de aparecer en el siglo XXI, gradualmente, ya no podían maltratar y despreciar a los chinos, empezó a verse enseguida eso. A medida que fue avanzando el siglo XXI, China empezó con su política de, podemos decir la expansión tal vez, que es totalmente diferente, porque es lo que ellos llaman, o se llama, no sé, el win-win, no ganamos, ganamos. Es decir, China iba a África, decía, bueno, a mí me interesa tal producto, tal mineral, tal recurso natural, pero a cambio de eso les hago un puerto impresionante, o le construyo carreteras, o le pongo fibra óptica del altísimo nivel tecnológico. Es decir, no era una cuestión de yo te saco lo que tenés y no te doy nada, porque lo merezco o porque me pertenece. Una relación totalmente distinta, con lo cual, eso por un lado. Por otro lado, África siempre tuvo muy buena relación con Rusia, con la Unión Soviética. Entonces, lo que se ha dado en África es una conjunción gradual también, no fue de un día para el otro, de mayor proximidad a China y a Rusia, y una decadencia
de sus colonizadores, que eran mayoritariamente los europeos. Estamos viendo lo que pasa ahora con Francia, que los echan a patadas a los franceses. Les dicen, ustedes acá cierran la base militar y se van. Eso era impensado, ¿no es cierto? Entonces vamos viendo una África que va a tener una importancia impresionante, aparte de la riqueza que tienen. Y bueno, ya tienen 3 países en los BRICS: Sudáfrica, Etiopía y Egipto, nada menos. Y Nigeria, que es el más importante, que pidió ser asociado. Y Oriente Medio es muchísimo más complejo, pero también tiene su peso estratégico enorme. Una cosita más de África, y es que nosotros no aprovechamos la cercanía con África. Fíjate que Ciudad del Cabo y Buenos Aires están no sé, a mil y pico de kilómetros. La punta de Brasil da prácticamente a África, o sea que nosotros, el Atlántico, nos separe y nosotros no tengamos la viveza de tener una interconexión con esos países, bueno, también es algo, por supuesto, que han promovido las potencias, ¿no? Pero nosotros deberíamos buscar de darle vuelta a eso. Brasil lo hace, ojo. Cuba también, por eso su presencia en Angola, etcétera, etcétera. Pero bueno, vayamos a Oriente Medio, que también Oriente Medio es enormemente estratégico, ni hablar por el tema del petróleo, pero ha sido además históricamente estratégico, ¿no? Desde el Imperio Romano, el Mediterráneo, hasta el Imperio Otomano, hasta donde quiera, siempre es por sus recursos naturales y por su lugar geográfico en cuanto a todo, a la comunicación, etcétera, etcétera. Entonces, ese lugar también es un lugar de disputa y dominación. Antes del entreguerras, digamos, del siglo XX, antes de la Segunda Guerra Mundial, era Francia y el Reino Unido que se disputaban toda esa zona, a veces aliaban, a veces no se aliaban. Pero Oriente Medio es también un lugar estratégico para el imperio, para mantener su fuerza. Y de la misma manera, China está haciendo su ruta de la seda, sus proyectos de infraestructura, con el mismo concepto de no de saco, me aprovecho de vos, sino compartamos. Yo tengo esto, vos tenés eso, bueno, a ver cómo nos arreglamos para que los dos ganemos. Entonces, yo creo que después de América Latina, justamente Oriente Medio es el lugar principal de importancia para Estados Unidos en cuanto a lo que yo te decía antes de poder mantenerse como gran potencia hegemónica. Sin nosotros no puede, y sin Oriente Medio tampoco. Bueno, todo eso está en proceso. No sabemos lo que va a pasar. Yo siempre digo que es como un partido de fútbol cuando todavía estamos en el primer tiempo. No sabemos cómo va a terminar. Última pregunta. En el medio de comunicación El Destape hace poco publicó un artículo sobre migraciones a nivel mundial. ¿Podría explicarnos un poco sobre este artículo, sobre el papel de las migraciones en el mundo y en la dinámica política y geopolítica actual? Yo, para hacer esa nota, entré en varias de estas, ¿cómo se llama? Sitios que hacen contabilidad de ese tema. Y me sorprendí cuando me enteré que la mayoría de los migrantes eran voluntarios, ¿no? Porque yo pensaba que justamente por el padecimiento económico, por las guerras, por las enfermedades, la gente migra porque está desesperada, porque busca un bienestar para sus hijos. Y me sorprendí a enterarme de que el porcentaje es alto, por supuesto, pero todavía no llega a superar los migrantes voluntarios.
Y entonces ahí es por eso es que empiezo la nota diciendo que, digamos, ahí me puse a mirar un poquito más y concluí que realmente migrar es como un sueño de los hombres y de las mujeres, ¿no? Conocer otros países, perfeccionarse en otro país, no sé, curiosear, pero si dejamos de lado esa parte más linda del ser humano, que es conectarse con otros seres humanos muy diferentes y tratar de entenderlos, qué sé yo, de amistad, de hacer amistad, de acercarse, la realidad es que hay un grupo, un porcentaje muy alto, yo ahora no me acuerdo, la nota está muy alto de gente, de familias que tienen que emigrar por cuestiones justamente de económicos o de guerras. O sea, en sus países hay guerra, no pueden vivir. Y lo que vemos en este momento es una situación tremenda, porque al mismo tiempo que hay migraciones, porque digamos, en la época de la Guerra Fría se cobijaba a los migrantes porque siempre parecía, digamos, era como, vamos a cuidar a los pobres comunistas que tienen que huir, o a las pobres gente que tienen que huir del comunismo, nosotros le damos alojamiento y le damos bienestar. Ese era el concepto de migración. Pero ahora los migrantes se mueren en el Mediterráneo y a nadie les importa. A los países de Europa no les importa. El Papa Francisco ha tenido en ese sentido muchas palabras muy importantes en relación a eso, ¿no es cierto? A lo que tenemos que hacer como seres humanos con los migrantes. Y lo que pasa hoy es una situación compleja, y es, al mismo tiempo que hay una cantidad de personas que tienen que emigrar, por lo que ya habíamos hablado, hay una expulsión de migrantes por parte de países como Estados Unidos. Hasta ahora veíamos persecución de migrantes, ¿no? En Europa, contra los musulmanes, y en otros lugares veíamos persecución, demonización. Eran enemigos porque te sacaban el trabajo, o eran enemigos porque usaban, no sé, la salud pública o lo que fuera. Mientras tanto, ellos lo usaban como mano de obra barata, ¿viste? Porque los sin papeles, la verdad es que los usan de mano de obra barata. Pero ahora se sumó esta nueva dinámica traída por el gobierno de Donald Trump, que es la de la expulsión o el encarcelamiento de los migrantes, con una crueldad que llega, por ejemplo, a separar a los niños de sus madres. O sea, una atrocidad inimaginable, ¿no es cierto? Porque ni cuando están presas las mujeres los separan de los hijos. Los llevan a los hijos a la celda con la madre si son chiquitos. Entonces, esta crueldad está también en proceso, pero creo que es parte de este momento tan difícil que vivimos, que como es un momento de transición, donde una potencia está declinando y quiere salvarse, aparecen estas señales de extrema crueldad, de furia, de odio, digamos, de maneras violentas de querer modificar la realidad. Perfecto, Telma. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición para colaborar con nosotros y nosotras y brindarnos su tiempo. Agradecemos también a la Escuela Sindical de ANDE por brindar estos espacios de formación política, tanto de nivel nacional como de nivel internacional. Al contrario, soy yo la agradecida de que ustedes me hayan llamado. Así que bueno, hasta pronto, ¿eh?